Luego de una sequía prolongada y un estiaje que no se había registrado en los últimos 61 años en el país, la llegada del invierno trae consigo un aumento significativo de enfermedades respiratorias y la circulación de múltiples virus, donde se incluyen aquellos de transmisión por vectores. En ese contexto, en los próximos 60 minutos, analizaremos cómo está preparado el país para enfrentar estas enfermedades estacionales. ¿Cuáles son las responsabilidades de los ciudadanos en el autocuidado y la prevención? Y también cuál es la situación de estas enfermedades a nivel internacional en medio de rumores sobre la posibilidad de una nueva pandemia mundial. Invierno en Ecuador, retos para la salud. Bienvenidas, bienvenidos. Como decíamos al inicio, con la llegada del invierno se registra un aumento de las consultas médicas por enfermedades respiratorias entre el 35 y el 40% aproximadamente. Los especialistas recomiendan aplicar medidas de autoprotección como las sugeridas en la época de pandemia, mientras el Ministerio de Salud impulsa la vacunación contra la influenza. Veamos. Luego de varias semanas de espera, la época lluviosa llegó al país y con ella las afecciones a la salud, principalmente a las vías respiratorias, por la circulación de virus como la influenza, el metaneumovirus que se mencionó recientemente, el COVID, que se mantiene vigente luego de la pandemia, el virus sincitial respiratorio que afecta principalmente a los menores de edad y el adenovirus que provoca también vómito y diarrea. Hay un incremento importante de más o menos 35-40% si comparados con los otros meses que no tienen brotes estacionales. Según los datos del Ministerio de Salud, los casos de infecciones respiratorias agudas graves confirmados en 2023 fueron 1.768 casos y en 2024 1.987 casos. De ellos, en 2023 fallecieron 95 personas y en 2024 58 personas. Los fallecimientos de pacientes con comorbilidades fueron menores en este año. Sí, y eso se debe a un sistema de salud fortalecido. Para hacer frente a esta situación, el Ministerio de Salud está llevando adelante un programa de vacunación contra la influenza dirigido a grupos prioritarios. Esto incluye a niños, personas de la tercera edad y aquellos con afecciones al sistema inmunológico, entre otros. Hasta el momento se ha vacunado a 1,5 millones de personas en todo el país. Pero parece que las personas han dejado de tomar importancia a las vacunas, que en el 2020 nos salvaron, 2021, que fue cuando nos empezamos a vacunar en enero de 2021, nos salvaron de una pandemia. Entonces, es importante retomar este dato de la importancia que tiene la vacunación. Para evitar los contagios, se recomienda nuevamente vacunarse, lavarse las manos frecuentemente, usar alcohol en gel, evitar aglomeraciones y contacto con personas que tengan síntomas, ventilar lugares cerrados, toser o estornudar en el ángulo interno del codo. Una persona que tenga síntomas respiratorios, que tenga fiebre alta más de 39 grados, que tenga dificultad respiratoria y que se encuentre gravemente enfermo, debe acudir a unidad de salud para que sea tratada y evitar complicaciones mayores. Las autoridades de salud instan a la ciudadanía a acudir a los centros de vacunación y seguir las recomendaciones para prevenir el contagio de enfermedades respiratorias. Rommel Garzón, Noticias 7. Y para este programa nos acompañan ya en el estudio la doctora Mónica Fernández, quien es especialista en neumología. También es neumóloga del Hospital General del Sur de Quito del IES. También docente de posgrado de la UDLA y de la Universidad Central del Ecuador, una de las profesionales que estuvo en primera línea en la atención a pacientes con COVID durante la pandemia en ese Hospital Centinela. Además, está con nosotros el doctor Marcelo Aguilar, quien tiene posgrado y postdoctorado, médico tropicalista, epidemiólogo, también catedrático universitario, miembro del Comité de Eliminación de Enfermedades de la Organización Panamericana de la Salud. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Bueno, y en este primer bloque profundizaremos en el análisis relacionado al aumento de enfermedades respiratorias en consultas privadas y públicas que se da con la llegada del invierno y con la infraestructura de salud en el Ecuador está preparada para enfrentar estos retos y qué medidas se están implementando en el país. Vamos a empezar con el doctor Aguilar, un gusto tenerlo aquí. ¿Qué decir de lo que estamos viendo, lo que ustedes están viendo como profesionales de la salud con respecto a la llegada del invierno y el aumento de estas enfermedades respiratorias? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Rommel, muy complacido de estar en este espacio.
En realidad lo que estamos enfrentando es un brote estacional, previsible, esperado de infecciones respiratorias que suelen ocurrir de forma periódica, coincidiendo con el invierno del hemisferio norte. El frío produce una serie de alteraciones en la fisiología del sistema respiratorio y aumenta la probabilidad de infecciones respiratorias en Estados Unidos, en Europa, en China. Todo el hemisferio norte está sometido a eso y se producen brotes importantísimos. A partir de eso se dispersan hacia el sur, a países como el Ecuador, que también tienen un cambio de la variabilidad climática en este tiempo. Llueve más, aumenta el frío, aumentan los contrastes térmicos. En el mediodía tenemos temperaturas de 24, 25 grados, en la mañana tenemos 5 o 6 grados. Eso favorece la transmisión de estas infecciones, igualmente el aumento de temperatura y humedad en las zonas tropicales, de tal modo que esto configura una condición ambiental que aumenta la probabilidad de transmisión de estos virus, es esperado y es previsible. Por eso es importante que los ministerios de salud, la salud pública y la sociedad se preparen frente a estos eventos que además coinciden con las fiestas navideñas. Aumenta el contacto reuniones social, familiares, las reuniones el contacto, sociales. el fin de año, los abrazos, los saludos, en fin. Todo eso genera pues esta condición de un aumento de transmisión de las infecciones respiratorias. Eso va a ocurrir todo el tiempo. Y en el Ecuador ocurren dos picos estacionales. Uno en esta época lluviosa, que llamamos invierno aquí, y otra durante julio y agosto, que especialmente en las zonas altoandinas se produce una baja de la temperatura en las épocas secas y también aumenta en julio y agosto. De tal modo que son eventos esperados, previsibles para los que hay que prepararse. Correcto. Claro, y estábamos esperando el invierno, ¿no? Luego de esta sequía, de este estiaje también que nos ha generado algunos inconvenientes en el país, pero ya vienen también otras complicaciones. Damos la bienvenida a la doctora Fernández, gracias por acompañarnos. De lo que ustedes están observando en las consultas, en este caso en el Hospital de IES del Sur, ¿cuáles son las afecciones más comunes en este caso y que se van presentando ahora, entiendo yo, según lo que acabamos de ver en el reportaje, con mayor frecuencia? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, como ya mencionó el doctor, tenemos este brote de infecciones respiratorias que son esperables, que vienen de la mano con el invierno, con la lluvia, con el frío. En mi hospital sí hemos visto un repunte de casos de infecciones respiratorias. Es importante recordar que puede dar a cualquier edad, pero siempre tenemos un grupo vulnerable, que son los niños, los adultos mayores y personas con comorbilidades, por ejemplo, diabéticos, pacientes que estén recibiendo tratamientos como para el cáncer, para enfermedades autoinmunes, son más propensos a contraer este tipo de infecciones. Entonces vemos el comportamiento que se ha llevado en todos estos años de las infecciones respiratorias. En realidad no es un momento o una situación como para alarmarse más, porque estos cuadros respiratorios que incrementan en los últimos meses del año son los esperables. Correcto. ¿Y qué tipo de afecciones se van presentando? Ya le vamos a dar la palabra al doctor, ya topó el tema de los niños, pero ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué tipos de virus estamos viendo? Influenza, lo que se llama gripe, catarro, no sé, malestar general. En los niños, ya vamos a hablar de eso también, en los niños, este virus sincitial respiratorio, entiendo que se llama así, ¿no es cierto, doctora? Más del 80% transcurren con cuadros gripales leves. Lo que sí vemos ahora luego de... ¿Que presenta síntomas como cuáles, por ejemplo? Secreción nasal, dolor de garganta, temperatura, malestar general. Sí, el tratamiento es sintomático. Pero tenemos un pequeño porcentaje en los grupos vulnerables que ya mencioné, que sí el paciente puede complicarse. Vemos cuadros de bronquiolitis y neumonías, que ya serían una complicación del cuadro gripal que ocasionan estos virus. O sea, una gripe normal, usted ya lo dijo, pero cuando se habla de un trancazo, que es un término común que se habla, ¿no es cierto?, en la sociedad, ¿qué significa esto? Un cuadro gripal fuerte. Podríamos decir como trancazo. No grave, fuerte. Fuerte nada más, ¿sí? Ya vienen complicaciones como la neumonía y la bronquiolitis. Los virus que ahora están reportándose con mayor frecuencia es el virus de la influenza, tanto el grupo A como el B. Todavía tenemos casos de COVID. De COVID. Sí, todavía hay casos de COVID,
y virus sincitial respiratorio en los niños. De esta variante del COVID, ha habido muchas variantes del COVID, ¿no? No sé cuál es la que está circulando ahora, porque yo me acuerdo que reportaba variantes cada mes o cada mes y medio, iba cambiando, iba mutando este virus. Todos los virus tienen esa capacidad de cambiar constantemente. Ahora nosotros con las pruebas que tenemos a disponibilidad, lo que podemos reportar es qué tipo de virus es. En realidad el fenotipo de COVID que esté circulando al momento no lo tenemos reportado. Correcto. A ver, vamos, doctor Aguilar, el tema del virus sincitial respiratorio. Hay que tener cuidado, ya lo dijo la doctora, con las personas que tienen otros problemas de salud que pueden agravarse. Estos cuadros de una gripe se puede complicar, pero ¿qué pasa con los niños, con los menores, con los pequeños? Es importante comprender que la pandemia generó un cambio epidemiológico en la circulación de los virus. Antes de la pandemia había un perfil de circulación que generalmente las infecciones respiratorias agudas graves eran causadas principalmente por influenza A y B, y en menor grado por otros virus. Después de la pandemia se introduce un nuevo virus. Los periodos de distanciamiento, de aislamiento que tiene la población genera una serie de condiciones que trastornan la respuesta inmunológica de la población, y uno de los hallazgos importantes que observamos es que después de la pandemia el virus sincitial respiratorio es mucho más importante que antiguamente. Actualmente, en el año 2024, el virus sincitial respiratorio causa el 35% de las infecciones respiratorias agudas graves. Eso es importante decirlo. Es un cambio de perfil. En todas las edades. Niños, principalmente menores de 9 años. Hay un grupo en la mitad del año de jóvenes que son infectados también por virus sincitial, y algunos ancianos. Eso no era habitual, era una infección frecuente en los niños, pero no solía complicarse. Hoy estamos viendo casos mucho más severos de virus sincitial respiratorio en niños y en otros grupos vulnerables. ¿Por qué se llama virus sincitial respiratorio? Expliquemos esto un poquito, porque a veces nos confundimos con los términos, ¿no? Y quizá no podemos entender bien. ¿Qué significa esto y qué efectos produce? Doctor, bueno, después la doctora. Hay que hacer una diferenciación. La mayor parte de cuadros respiratorios son lo que se llama resfriado común. El resfriado común está causado por casi 200 virus de familias distintas: adenovirus, paramoxivirus, virus sincitial respiratorio, parainfluenza, el resfriado común que se presenta como es lo que describió la doctora. Son cuadros con goteo nasal, dolor de garganta, fiebre, malestar general que dura 7 días con tratamiento y 1 semana sin tratamiento. Estos son la mayoría y es la infección más frecuente en los seres humanos. Esos generalmente no se complican. Los que se complican son las infecciones causadas por influenza A y B, la COVID-19 y ahora el virus sincitial respiratorio. Entonces es importante comprender que el perfil de virus que causan estas infecciones ahora es diferente. Y es importante diferenciar el resfriado común de la gripe o influenza, de la COVID o de infección de virus sincitial respiratorio. Este es un tipo de virus conocido ya hace muchísimo tiempo, que lo que estamos observando es un cambio de comportamiento clínico. A ver, doctora, explíquenos allí para que todos podamos entender estas diferenciaciones, y hay que tener ojo, ¿no?, con cada uno de los síntomas que pueden ser una afección u otra. Bueno, los virus se clasifican por familias. Ya, por ejemplo, lo que menciona el doc, el virus sincitial respiratorio y el metaneumovirus, que ahora está como que cobrando fuerza. El término de moda está que hemos escuchado ahora. Ellos pertenecen a la familia de los Paramoxaviridae, ¿ya? Por ejemplo, el SARS-CoV-2 pertenece a los Coronaviridae, ¿ya? Entonces es la denominación que los descubridores de los virus les han dado, ¿ya? En cuanto a la presentación clínica, no podemos hablar de una característica en particular de cada virus, porque en realidad la presentación es muy similar. Entonces, clínicamente, yo no voy a poder determinar si lo que le está causando a usted su secreción nasal, su dolor de garganta, su tos, es por el coronavirus o es por el virus sincitial respiratorio, no. Salvo que sea un examen. Salvo que se haga un examen donde podemos amplificar el ADN o el ARN del virus y poderlo identificar.
clínicamente es muy complicado, ¿sí? Porque el cuadro clínico es muy similar. Correcto. Ya en ese caso, entonces, si ya se presenta un cuadro de afección respiratoria que pues no se va curando, digamos así, no va pasando el tiempo, no va disminuyendo los síntomas, hay que ir al médico, necesariamente. Sí, es importante, y hay también que mencionar que si usted deja pasar muchos días, probablemente la prueba con la que vamos a identificar el virus ya no salga negativa, porque el tiempo de vida dentro del cuerpo de un virus es aproximadamente 5 a 7 días. Entonces, si usted persiste con síntomas luego de ese tiempo y quiere hacerse una prueba en búsqueda del virus, ya no lo va a encontrar, ¿sí? Los síntomas persisten por la reacción inflamatoria que tenemos en respuesta a la presencia del virus en nuestro cuerpo, pero ya el virus no está. Entonces, siempre cuando se quiere identificar cuál es el agente causal, debe realizarse las pruebas entre los 3 a 5 días de iniciados los síntomas. Doctor Aguilar, no se trata de alarmar, pero sí de estar prevenidos y estar preparados, porque hemos visto en algunos espacios de compañeros, en áreas de trabajo, incluso en la familia, pues ya se van presentando estos cuadros y de lo que nos damos cuenta ya se van haciendo más frecuentes. Hay que tomar en cuenta todas las recomendaciones que se van haciendo para evitar contagiar a otros, contagiar a la familia, a los compañeros también. Es importante practicar de forma habitual lo que aprendimos durante la pandemia. Los virus respiratorios, varias de estas enfermedades se transmiten a través de aerosoles. Los humanos estamos produciendo aerosoles cuando hablamos, gritamos, cantamos, estornudamos, tosemos o estornudamos. El estornudo es el más potente para dispersar los virus. Entonces, estos se dispersan en pequeñas gotitas que contaminan objetos, que contaminan las manos, y otras microgotas que son capaces de quedarse flotando en el aire y que van directamente hacia los alvéolos. De ese modo se transmiten. Entonces, recomendar que las personas que tienen síntomas respiratorios usen mascarilla y en lo posible se aíslen, guarden distancia con las personas, el lavado de manos, la desinfección de manos con alcohol o con algún gel desinfectante. Es decir, las cosas que aprendimos durante la pandemia son útiles en estos periodos. Como que nos hemos ido olvidando, ¿no? También, ¿no? De todas estas buenas prácticas, digamos así, ¿no? Para cuidar la salud, ¿no? También, doctora. Sí, es importante recalcar que luego de la pandemia ya no somos los mismos. Estuvimos en aislamiento mucho tiempo, usando mascarilla mucho tiempo. Eso modificó nuestra respuesta a estos agentes que ya los tenemos desde hace tiempo, no son nuevos. Entonces, ahora tenemos que tener estas previsiones que nos indica el doctor, porque ahora somos más propensos a adquirir rápidamente los virus. Entonces, bueno, yo ya me enfermé, tengo síntomas, me estoy recuperando, pero estoy contagiando a los demás. Y si en mi familia hay un adulto mayor, un niño, probablemente no le dé solamente un resfriado común, sino termine en el hospital con una neumonía. Entonces es importantísimo usar mascarilla, alejarme si estoy con síntomas respiratorios, evitar ir a lugares que sean muy concurridos, donde haya mucha gente, utilizar siempre el pliegue del codo para toser y, muy importante, el lavado frecuente de manos, ¿sí? Lo que ya mencionó el doctor, las gotas a lo que nos limpiamos la nariz, nos tocamos la cara, quedan ahí y nosotros transmitimos de esa forma las infecciones respiratorias. ¿De qué depende que un cuadro de una afección respiratoria pueda complicarse? ¿De qué depende? Por ejemplo, si es que, digamos, estamos con algo de síntomas, por decir algo, nos cae un aguacero, se puede complicar, o estamos con síntomas y vamos en el transporte público, ¿en qué circunstancias se puede complicar un cuadro de afección respiratoria, doctor? Hay algunos elementos claves. Primero, el tipo de virus. Conocemos que los virus de la influenza A los virus van evolucionando. Eso están cambiando todo el tiempo. O depende ya, eso digo, la interacción social puede ir afectando más, puede ir complicando más un cuadro. Primero, el tipo de virus que generalmente produce cuadros graves y mortales. Los virus de la influenza, los virus del COVID, ahora los virus sincitiales respiratorios. Otros eventualmente pueden causar, y dependen de algunos factores, la edad. Los niños que tienen un problema, no un problema, pero si no tienen una competencia inmunológica suficiente, no han sido expuestos a estos virus, son altamente
susceptibles, los adultos mayores, las personas que tienen comorbilidades, que tienen otra enfermedad debilitante, que tienen estas enfermedades crónicas degenerativas, cáncer, que están bajo tratamiento de corticoides, que están en tratamiento con medicamentos para el cáncer, todas aquellas condiciones, inmunológico disminuido por estas condiciones, son los que tienen más chance de desarrollar estas formas. Son grupos de edad y estas condiciones de comorbilidad y el tipo de virus que afecta a la persona, además del tamaño del inóculo del virus, cuánto respiró de esos virus y que entraron a su organismo. Son algunos de los factores que van a determinar que se agraven, desarrollen cuadros que requieran hospitalización, terapia intensiva o que vayan a fallecimiento. En el Hospital IESUR, de lo que estamos hablando, ¿ha habido cuadros ya complicados, de complicaciones? ¿Se están presentando ya o es todavía manejable la situación? Bueno, el Hospital IESUR es un hospital de segundo nivel. Entonces ya en el área de hospitalización ya estamos tratando con pacientes que han tenido ya complicaciones. Llegan con insuficiencia respiratoria, con la saturación, que es la cantidad de oxígeno en sangre baja, ya llegan con neumonía, llegan con infecciones bacterianas añadidas al proceso que inicialmente fue viral. Entonces nosotros ya tratamos cuadros complicados. Ya hay casos. Sí, claro que sí. Tenemos COVID, tenemos influenza, tenemos algunos casos de virus sincitial respiratorio en adultos mayores. ¿Cuántos casos hay a este momento, más o menos, para tener una idea? Porque obviamente en la pandemia, ya vamos a tratar en el segundo bloque, en la pandemia se hicieron algunas adecuaciones, se adecuaron espacios y todo para atender estos casos, pero más o menos. En el área de neumología tenemos asignadas 20 camas de hospitalización. Podría hablar más o menos que hace unos 3 meses teníamos en promedio entre 10 y 12 pacientes. Ahora estamos entre 15 y 18 pacientes. O sea, la ocupación de cama ha aumentado, pero no se ha duplicado, ni se ha triplicado, ni ha habido la necesidad de ampliar el área de neumología por el momento. ¿Cuidados intensivos cómo está? Cuidados intensivos. ¿Hay casos en cuidados intensivos ya? Neumonías graves en pacientes adultos mayores. Entonces, como vemos, no es un tema que hay que pasarlo a la ligera, sino hay que ir tomando las precauciones, doctor, ya para cerrar este bloque. Ciertamente. Y quisiera también señalar que es importante observar estos signos de alerta que habíamos indicado anteriormente. Una persona que tiene síntomas respiratorios y que tenga algunos elementos que muestren un agravamiento, fiebre alta, dificultad respiratoria, se siente muy decaído, tiene que buscar ayuda médica. Porque es importante además decir que el número que registra el sistema de vigilancia epidemiológica obedece a un sistema de monitoreo específico en apenas 10% de los hospitales. Lo que sabemos, se registran solamente las infecciones agudas o graves que van al 10% de hospitales importantes, cierto, pero el resto no se diagnostican y sirven para orientar las respuestas de lo que está ocurriendo. Pero por fuera de eso hay una cantidad, miles y miles de casos que no se registran porque se resuelven en la familia, en la casa, en otros ámbitos y no llegan al sistema de salud. Entonces, la alerta es para los casos que se van a agravar, que van a prevenir situaciones de mayor gravedad. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer una primera pausa aquí en nuestro programa Invierno en Ecuador, retos para la salud. Vamos a hacer un pequeño espacio y ya regresamos con más. Gracias por estar en nuestra sintonía, en nuestro programa Perspectiva 7, Invierno en Ecuador, retos para la salud. Bueno, les contamos ahora que el Ministerio de Salud Pública informó que no existe evidencia de ningún virus nuevo que conlleve a declarar una emergencia sanitaria en el país. Además, las autoridades aseguran que el virus metaneumovirus humano no es una cepa nueva en el mundo.
El metapneurovirus humano reportado en los últimos días en China es una cepa de una enfermedad respiratoria que no es nueva en el mundo. Los primeros registros datan del año 2001. En Ecuador, de acuerdo al Ministerio de Salud, durante el 2024 se registraron 9 pacientes con el virus. Ningún fallecimiento por este metaneumovirus humano. Entonces, no es que es un virus nuevo ni una cepa que acaba de llegar. Los síntomas de esta enfermedad son similares a la influenza o el COVID-19, por lo que para detectar qué tipo de virus porta la persona que padezca síntomas gripales, es necesario hacer una prueba PCR. Dolor de cabeza, congestión nasal, tos productiva, en algunos casos inclusive fiebre. Entonces, lo que se tiene que atacar es a estos síntomas para que el paciente se mantenga estable. El tratamiento depende de cada caso. Los especialistas recomiendan acudir al médico para evitar complicaciones que podrían desencadenar enfermedades graves. Vemos que el grupo de edad más afectado en cuanto a las IRAG, las infecciones respiratorias agudas graves, va entre el 1 y 4 años de edad. Al momento, el Ministerio de Salud informa que no existe evidencia de ningún virus nuevo que conlleve a declarar una emergencia sanitaria en el país. Además, pide a la población mantener las acciones preventivas como la vacunación. Si bien es cierto, la vacuna contra la influenza, contra la COVID-19, no va a atacar a este virus, al metaneumovirus humano, pero sí va a ser una barrera o una ventaja que vamos a tener. Ventilar los espacios, usar mascarillas si presenta algún síntoma de resfrío y el aislamiento preventivo son otras de las recomendaciones para evitar la propagación de enfermedades respiratorias. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Y con lo que acabamos de observar en este segundo bloque abordaremos la preocupación y la posibilidad desmentida ya de una nueva pandemia similar al COVID-19 y discutiremos también qué ha aprendido el mundo de esta pandemia y cómo estas lecciones pueden ayudarnos a estar mejor preparados precisamente para enfrentar posibles brotes futuros. Bien, doctora, a ver, usted que estuvo en primera línea atendiendo el COVID-19, ¿cuántas veces nos contó que había sido infectada por COVID? 4 veces. 4 veces. Bueno, ¿y qué decir ahora? Nos empezamos a agarrarnos de los asientos cuando se habló de la posibilidad de una nueva pandemia con estos datos que al final ha sido, desmentido el asunto. ¿Qué decir frente a ello? Bueno, como ya se mencionó en el video, no es un virus nuevo. El metaneumovirus ya está entre nosotros varias décadas en realidad. Lo describen desde el año 2001. Pero hay reportes de estudios científicos que ya lo describen muchos años atrás. Entonces no es un virus nuevo como fue el SARS-CoV-2, es un virus que ya ha provocado estos brotes en las épocas lluviosas y frías. Se habla de que ahora ha cambiado, ¿sí? Ya no es el metaneumovirus de hace 10 años o 15 años, efectivamente, pero como ya lo mencioné anteriormente, eso pasa siempre en todos los virus. Entonces, en China es donde hay el brote, posiblemente por un cambio nuevo que hizo el virus, pero no es una pandemia, no es el inicio de una pandemia, es únicamente un brote estacional y es algo que le caracteriza al virus, que aparece en las estaciones donde están muy marcadas, ¿no? El invierno y la primavera. Entonces, no hay motivo de alarma. ¿Cuál es la diferencia con respecto a lo que fue la pandemia del SARS-CoV-2 que produce el COVID-19 con lo que estamos viendo ahora, lo que se está presentando en China? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no se puede hablar de que puede ser el inicio de una nueva pandemia? No es un virus nuevo. No es nuevo. Nosotros ya posiblemente tuvimos ya muchas infecciones por el metaneumovirus, sino que no es un virus al que se le dio mucha relevancia, como a influenza, a virus sincitial por su alta transmisibilidad. Entonces no es algo nuevo, no es que nuestro cuerpo lo desconoce y nos va a ocasionar enfermedades graves. Ya, doctor, este metaneumovirus, el término lo estamos escuchando recientemente, pero no es nuevo. ¿Pero qué se diferencia con lo que es un resfriado común, lo que es una gripe común o algo más grave? ¿Cuál es la diferencia? ¿O con el COVID? ¿Qué es lo que le hace diferente o solo es el nombre? No, el metaneumovirus es un virus distinto que ha estado caracterizado como un agente del resfriado común. Generalmente las infecciones que causa son las del resfriado común que hemos descrito anteriormente. Y creo que es importante puntualizar, para definir una pandemia, tiene que haber
un virus o un patógeno, un agente patógeno nuevo, para el que la población global no tiene ninguna inmunidad y que circula en los 5 continentes. Son condiciones fundamentales para determinar una pandemia. Entonces no es el caso, este es un virus de la gente común. Hemos visto que en muchos lugares del mundo el perfil de infecciones respiratorias estacionales ha cambiado de agentes y ahora en China estamos viendo pues que el metaneumovirus está causando un importantísimo porcentaje de casos, pero es un virus antiguo, es un brote epidémico estacional y no tenemos ninguna causa ni razón para definir que pueda ser o una epidemia amplia y peor una pandemia. Pero lo que vemos es que se presentan los síntomas parecidos. Son muy parecidos. Con afectaciones nasales, tos, en fin, malestares del cuerpo. 200 tipos de virus distintos pueden causar este cuadro caracterizado por goteo nasal, dolor de garganta, malestar general, fiebre que dura 7 días. Más de 200 virus. Los cuadros son muy similares. Y también tenemos que decir, hoy la mayor parte de casos de COVID tienen esas características, se parecen al resfriado común. El inicio de la influenza se parece al resfriado común. De tal modo que la diferenciación clave es encontrar, identificar a tiempo los signos de alarma que una infección respiratoria se está agravando para darle un tratamiento distinto. A ver, con usted primero, doctora, ¿qué atribuyen ustedes como profesionales de la salud de estas alertas, de estas falsas alarmas, de estas fake news, como se conoce ahora en las redes sociales, de una posible pandemia? Porque eso, digo, enfrentar otra situación como la que vivimos con el COVID-19, muy complejo, muy complicado, doctor, después con la doctora. Hay varios elementos en esto. Hay grupos muy articulados que buscan el caos mundial. Generar el caos, generar la anarquía. Caos, generar medios, generar miedo, generar confusión. Entre esos grupos están altamente organizados y financiados los antivacunas. Los antivacunas Vamos a hablar de eso también, que es parte de las soluciones también, de alguna porque manera. Difunden información falsa y es una información tan bien transmitida que hace mella en la opinión de la población humana. Y al mismo tiempo los organismos oficiales no contrarrestan con información científica, fidedigna, basada en evidencias. Entonces las fake news vuelan. También hay algunos grupos que tienen intereses específicos. Crean una alerta y alguien va a decir, por si acaso, preparémonos, compremos insumos, compremos equipamiento, contratemos más. Entonces, algunos de esos están vinculados con intereses económicos específicos. Y luego, pues, hay mucha gente que lo hace sin ninguna razón en ese afán empiezan a difundir estas noticias. En ese afán mórbido que tenemos hoy en las redes de generar este tipo de noticias. Doctora, hacen un daño terrible a la salud. Doctora, ¿qué decir frente a esto y cómo nosotros como ciudadanos podemos enfrentar esta situación que también nos empieza a preocupar? Lo vemos en la noticia y empezamos a conversar con la familia, con los amigos, mira, va a pasar esto, y nos empezamos a preocupar y se empieza a generar un ambiente de caos también. Sí, en realidad este es un claro ejemplo del mal uso de las redes sociales, ¿no? No solamente se da en la parte de salud, sino hemos visto varias noticias falsas. Es importante informarnos por medios oficiales. Sí, tenemos un Ministerio de Salud que igual está dentro de las redes sociales. Vamos a manejar información oficial. Ya mencionó el doctor, aquí juega mucho un papel comercial. Muchos intereses. Sí, muchos intereses de por medio. No es un virus nuevo, reitero otra vez, no es un virus nuevo, ya lo conocemos, entonces nunca va a ser una pandemia, por la definición que nos dio el doctor. Está circulando ya varios años aquí, así que hay que mantener la calma y utilizar medios oficiales para informar. Lo que habíamos planteado también como una de las premisas de este segundo bloque, ¿qué es lo que aprendimos los ecuatorianos, en este caso, de la pandemia del COVID-19? Muchísimos meses estuvimos pues complicados, que se tuvieron que hacer adecuaciones, vino la vacunación también. ¿Qué aprendimos, doctora, después con el doctor? Bueno, ¿qué nos queda de experiencia? Nos queda de experiencia después de estos 3 años de pandemia casi, ¿no?
cuidarnos. El autocuidado que usted ya mencionó es súper importante en estos picos estacionales de virus. Cada persona es un mundo diferente, no sabemos cómo vamos a reaccionar. Posiblemente para mí sea un cuadro gripal y para mi abuelito sea una neumonía fatal. Entonces el autocuidado debemos recordarlo, ¿sí? Lo que nos hicieron hincapié en la pandemia. La vacunación también es muy importante. Hasta el momento hay personas que no se vacunan del COVID, ¿sí? Entonces, las vacunas son algo bueno para nuestra salud. Entonces, es importante la vacunación también. Ya, pero a nivel institucional, usted trabaja en una casa de salud que se convirtió también en un hospital de bandera, un hospital centinela para enfrentar este tipo de casos. Vimos también que muchas personas lamentablemente perdieron la vida, de todas las edades, gente mayor, gente joven y también pequeños. Entiendo yo que hubo algunos cuadros que se complicaron, pero pues a nivel institucional, ¿qué nos queda también como experiencia? Bueno, en mi hospital hubo una excelente organización. Llegamos a ampliar las camas al triple casi. Se solventó con rapidez las necesidades de los pacientes en la medida de lo posible en ese entonces. Mi hospital está preparado para cualquier brote nuevo que se pueda presentar. Tenemos un Ministerio de Salud. Se adquirieron equipos, se adquirieron camas, o sea, se hizo una inversión amplió, también fuerte como Estado, ¿no? Como gobierno. Se amplió las unidades de cuidados intensivos, se ampliaron las salas de hospitalización clínica, se cerró la consulta externa, cirugías programadas porque se dio prioridad a la atención inmediata de estos pacientes. Entonces, también ahora están haciendo prevención. Nos vacunaron ya de la influenza a los empleados y también se abrió a los usuarios e inclusive personas no afiliadas también están recibiendo la vacunación. Correcto. A ver, doctor Marcelo Aguilar, ¿qué aprendimos de la pandemia? Yo quisiera decir que la pandemia de la COVID-19 fue una de las experiencias más dolorosas en la salud pública, en la historia de la salud pública para el Ecuador, porque convergen varios elementos en el año 2020. La crisis económica que había heredado el gobierno del presidente Moreno, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que hace que se reduzca el tamaño del Estado y empiece el despido durante varios meses posteriores de casi 55,000 funcionarios en salud. No había un presupuesto de emergencia. La ministra de la época anunció que todo estaba preparado. Sin embargo, unas semanas después, cuando ya no era ministra, dijo que no tenía ningún recurso. La pandemia nos encuentra en la peor crisis, reduciendo el tamaño del Ministerio de Salud y del sistema de salud, sin un plan de preparación y sin un liderazgo técnico-científico y capacidades para responder en ese sentido. Recordemos que en marzo-abril del año 2020 se produce un brote epidémico en Guayaquil monstruoso. Mata a 12,000 personas en 3 semanas. Eso es una vergüenza. Todos lo recordamos, ¿no? Es una vergüenza, es una cosa dramática. Y esa fue una falla inmensa de la respuesta del gobierno y una serie de disposiciones erróneas que se dieron, incluso permitir un partido de fútbol, que funcionó como un ventilador que dispersó el virus en la ciudad de Guayaquil. A partir de eso, hay algunas respuestas posteriores. Yo diría que las lecciones aprendidas son, primero, es indispensable tener un sistema de salud sólido, financiado, con cobertura universal y con calidad. Es necesario tener capacidades de investigación y de monitoreo. Tenemos que tener un instituto de salud como el Izquieta Pérez altamente fortalecido. El INSPI que se llama ahora, ¿no? El INSPI. Pero hay que volver a las capacidades mayores que se requieren en este sentido. Estar ligados con una red internacional fuerte, tener una red académica ligada a la vigilancia epidemiológica del Estado, del gobierno, de forma sistemática. Para eso se requieren recursos. Hay que cumplir con los mandatos constitucionales que manda la inversión que hay que hacer en salud. Una gran lección es mirar que las vacunas fueron el pilar fundamental para controlar la pandemia. A eso iba yo, ya lo dijo la doctora Fernández. Sin vacunas
en vez de 7 millones de muertos en el planeta, tendríamos entre 50 o 60 millones. Correcto. Hasta este momento. Lo dijo la doctora, el tema de la vacunación. Hay grupos antivacunas, usted lo dijo, doctor, también, pero la vacuna es fundamental. En este caso, estamos hablando de, cuando fue lo del COVID, la vacuna contra el COVID-19, creo que fueron 3 o 4 dosis que nos pudimos suministrar, y pues ahora estamos con esta campaña abierta de vacunación contra la influenza de parte del Ministerio de Salud Pública. Usted ya mencionó, doctora, que en el hospital del IES del Sur están vacunando no solamente al personal de salud, sino y al público. Y de los datos que pues consultamos en el Ministerio de Salud, alrededor de 1,5 millones de personas ya han logrado vacunarse. Esto es importante, pero hay que avanzar a una vacunación un poco más masiva, doctora. Sí, bueno, el IES Quito Sur, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, inició la colocación de las vacunas. Me parece que 1,5 millones es un buen número al momento. Habría que analizar por qué no llegamos a los 3 millones, que sería lo ideal, ¿sí? ¿Cuáles son los factores? Porque por parte del Ministerio de Salud y de la Seguridad Social, la apertura está. Y se han hecho inversiones, se han comprado vacunas, hay el stock suficiente, pero ¿qué será? La gente no quiere vacunarse. Tal vez por el temor a las reacciones adversas, lo que circula en las redes de los efectos secundarios de las vacunas, pero creo que sería descabellado desaconsejar que se coloquen la vacuna. Cada año inicia esta campaña de vacunación contra la influenza, que es un virus que da unos cuadros respiratorios severos. Entonces, la recomendación como neumóloga es que acudan a la vacunación. Todavía está abierta la campaña y que se coloque en el centro de salud más cercano a su domicilio. Doctor Aguilar, ¿por qué no se vacunan las personas? No quieren vacunarse. Incluso había resistencia para las vacunas del COVID-19. Hay un cansancio social frente a los temas de salud. No quieren oír de eventos de salud, no quieren oír de vacunas. Es como que un trauma social todavía se cierne sobre la sociedad. Pero hay un cansancio vacunal y el efecto de las noticias falsas ha calado profundamente. Tenemos una cantidad de mitos, una cantidad de información errónea tremenda sobre las vacunas. Y yo quiero ser enfático en esto. Las vacunas son una de las estrategias más poderosas para proteger la salud que tiene la humanidad en la historia de la salud pública. Más o menos, si es que analizamos el último periodo de un plan especial de vacunación entre el año 2013 y el año 2018, la vacunación en el mundo evitó alrededor de 20 millones de fallecidos. Entonces, las vacunas que se han producido son seguras, son efectivas, algunas tienen algunas molestias menores que no se comparan con el hecho de tener un caso grave, un caso que vaya al hospital, que vaya a la terapia intensiva o que vaya al cementerio. Algunas de las vacunas que se produjeron para la COVID-19 tuvieron algunos problemas. Por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca, que se había asociado con algunos eventos tromboembólicos. Sin embargo, esos eventos tromboembólicos eran muy inferiores a medicamentos como los anticonceptivos orales que usan millones de mujeres. Sin embargo, esa vacuna ya no está. Las vacunas que están disponibles ahora causan dolor en el sitio de la inyección, molestia de un par de días, pero la protección es preferible, dice usted, pues soportar estos efectos secundarios, digamos así. Le duele un poquito el brazo hoy y mañana, le da un poquito de fiebre, un poco de malestar, pero no va a ir al hospital, no va a ir a la terapia intensiva. Recuerden cuánto cuesta un día de terapia intensiva, y una infección de estas puede llevar varios días de terapia intensiva. Si no tiene seguro, si no tiene acceso al Ministerio de Salud, si tiene que pagar de su bolsillo, queda arruinado de por vida. Son costos enormes, inmensos. Correcto, nos quedamos con eso, estimados doctores. Vamos a hacer una nueva pausa. Nos quedamos con la recomendación de vacunarse. Estar protegido siempre es importante. Vamos a hacer un pequeño espacio y regresamos con más aquí en Perspectiva 7. No se vayan.
Continuamos en Perspectiva 7 analizando el invierno en Ecuador y los retos para la salud. Atención, Ecuador se prepara para enfrentar las enfermedades estacionales también como el dengue, principalmente en las provincias de la costa y Amazonía, con un plan de prevención y contención. Esto frente a lo sucedido en 2024, donde se registró el mayor número de casos en los últimos 5 años. Veamos. Ecuador experimentó un incremento significativo en los casos de dengue durante el año 2024, alcanzando un total de 61.329 casos confirmados, lo que representa un aumento de casi el 119% en comparación con los 27.906 casos registrados en 2023. Hasta diciembre de 2024 se reportaron también 74 fallecimientos, entre ellos varios niños. Estamos conscientes de que mientras vaya incrementando la lluvia, mientras nos adentremos al invierno, pues vamos a tener más agua emposada, vamos a tener más mosquitos y con ello la elevación sostenida de casos. En la primera semana del 2025, en las provincias de Manabí y Santo Domingo se registraron los primeros 57 casos. Un registro casi similar se tiene en las demás provincias de la costa. El Ministerio de Salud Pública implementa un plan de prevención y contención para controlar el brote, como la capacitación del personal de salud, campañas de eliminación de criaderos de mosquitos y la realización de mingas comunitarias, además de la fumigación, en coordinación con municipios y prefecturas. Y lo que hacemos es coordinar con ellos para que nos apoyen con más personal o inclusive con motomochilas para poder hacer las acciones de fumigación que, como usted comprenderá, son grandes espacios o grandes localidades a las que hay que fumigar casa a casa. El dengue es una enfermedad transmitida por la picadura de mosquitos Aedes aegypti principalmente. Estos mosquitos se reproducen en agua estancada, por lo que es crucial eliminar cualquier acumulación de agua en recipientes como llantas, botellas y macetas. El hecho de que la población tenga que abastecerse de agua en recipientes inadecuados, la presencia de desechos, y hay el no desbrozamiento de la maleza de los ríos, el no desasolve de los canales de los ríos, o sea, todo eso influye a que haya mayor proliferación de vectores. Los síntomas aparecen de 4 a 7 días después de la picadura, con fiebre alta, dolor de cabeza, dolor muscular y articular, erupciones cutáneas y fatiga. En casos más graves puede haber hemorragias internas y dificultad respiratoria. Si uno va a la farmacia y pide un analgésico, un antiinflamatorio, podría estar agravando el cuadro de dengue y es por eso que hay que acudir al médico inmediatamente que tenga estos síntomas. En cuanto a otras enfermedades como el Zika y el chikungunya, no tienen mayor incidencia al momento en el país. Rommel Garzón, Noticias 7. En este tercer bloque analizaremos precisamente lo que acabamos de ver, la situación del dengue en el país, considerando que 2024 fue un año crítico con más de 60.000 contagiados. Examinaremos los esfuerzos actuales para controlar el dengue y prevenir futuros brotes. Doctor Aguilar, usted es especialista en este tema, usted es tropicalista, médico tropicalista. ¿Qué decir frente a ello lo que se puede venir en este año 2025 considerando lo que ha pasado en los años anteriores? Bueno, es importante resaltar que el dengue ha estado ocurriendo con cifras más allá de las habituales. De lo que vi, las estadísticas ha ido en aumento. En los últimos 2 años. El año 2023 ya tuvimos 25.000 casos. El año 2024 cerramos con 61.000 casos. Recordemos que el fenómeno del niño afectó los últimos meses del periodo anterior y los primeros meses de este año. Son eventos que casi han pasado desapercibidos. Hay un impacto del fenómeno del niño y ha habido también un problema de respuesta. El Ministerio de Salud se reformó en el año 2012 y cambiaron las estructuras. Desapareció el antiguo Servicio de Erradicación de la Malaria, que tenía 8 programas, entre ellos los de control del dengue, y las funciones de control fueron derivadas hacia los distritos de salud. Estos no tienen capacidad técnica, claro, no ahí tienen capacidad financiera. De lo que veíamos, se está coordinando con los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? Para avanzar con la fumigación. Pero no tenemos un organismo nacional que tenga capacidad de ver estratégicamente esto. Ese es uno de los primeros temas que hay que reformar. El Ecuador necesita tener un programa nacional de control de dengue y de otras enfermedades vectoriales de la forma que teníamos antes, modernizado, actualizado a las condiciones actuales. Esa es la primera cuestión. Entonces, la capacidad de respuesta frente a una epidemia es enorme. Si suma los años
23 y 24 se acercan casi a 100.000 casos de dengue, que es una cifra inédita desde que el Ecuador se reintrodujo el dengue en el Ecuador en 1988. Correcto, ahí también hablamos de las corresponsabilidades que tenemos como ciudadanos. Estamos hablando de que se transmite por vectores el dengue, y también está el tema del agua emposada, el tema de los desechos, en fin, hay que tener cuidado y tener corresponsabilidades, doctora, para enfrentar no solamente casos como el dengue, sino en general todo tipo de transmisiones en este caso. Bueno, sí, en realidad no es mi área, pero es importante mencionar que la limpieza de los hogares, evitar tener zonas con aguas hervidas para limitar el crecimiento del vector de la Aedes aegypti. Correcto, y allí también algo que me llamó la atención, lo que veíamos en uno de los reportajes, y eso aplica creo que para todo, la automedicación. Hay que tener cuidado con eso también, porque se puede, pues, ¿cómo se dice? Complicar los casos, doctora. O sea, eso en realidad aplica para todas las enfermedades. Aquí en el país tenemos esa cultura de automedicarnos, de primero ir a la farmacia, que nos recete algo el farmacéutico, y si no hay respuesta, pues acudir al centro de salud. Tomar en cuenta que el dengue, si nosotros no nos medicamos correctamente, puede haber complicaciones graves e inclusive la muerte. Correcto, es que uno va a la farmacia o me recomendó un familiar, me recomendó un amigo que este medicamento te puede servir para ti. No es tan simple la situación, doctor Aguilar, no es una recomendación o un medicamento que le sirvió a alguien, le va a servir a uno también. Ciertamente, hay algunas restricciones perfectas. Cuando sospechamos de dengue, una zona tropical o subtropical, vamos a tener estos síntomas que usted, que se plantearon, que se dijeron: fiebre, malestar general, va a tener un rash, dolor retroocular. Cuando sospechamos que se trata de dengue, hay que restringir totalmente ciertos medicamentos antiinflamatorios, corticoides, antibióticos. Algunos de estos medicamentos pueden agravar la situación. Y en términos de prevención es muy importante comprender que el dengue es transmitido por un mosquito que se llama Aedes aegypti, que es doméstico. Vive dentro y alrededor de la casa, en recipientes de agua, en tachos que se guarda el agua de consumo humano, en llantas, en cualquier recipiente que sea capaz de tener más de 5 centímetros de agua se convierte en criadero de mosquitos. Entonces, para las familias, 10 minutos contra el dengue que puedan eliminar estos recipientes van a reducir muchísimo la población de mosquitos. Y cuando tengan fiebre, cuando tengan dolor de cabeza, cuando tengan un rash y puedan tener algún síntoma hemorrágico, puedan tener dolor abdominal intenso o vómito, hay que ir inmediatamente a una unidad de salud porque puede ser dengue con signos de alarma y requiere atención médica urgente. Lo que decíamos también, Zika y chikungunya no... Hay muy poco registro. Hay muy poco registro. En este momento, en general en América Latina se ha reducido muchísimo la transmisión de esto y la situación del dengue es inédita. En América Latina, en las Américas, incluido Estados Unidos, varios estados del sur de Estados Unidos están con dengue endémico y llegamos casi a 13 millones de casos durante el año 2024. Es la epidemia más grande registrada en las Américas durante este periodo. Muy bien, ya para cerrar, doctora Mónica Fernández, conclusiones y recomendaciones de todo lo que hemos hablado en este programa. Ya le correspondió al doctor también, que es especialista en dengue. Doctora, en general. Bueno, hay muchas recomendaciones. Primero, informarse por medios oficiales. Estamos con un brote de infecciones respiratorias esperadas para la temporada. No estamos en el inicio de una nueva pandemia. Eso hay que tomar en cuenta. Segundo, medidas de autocuidado, lavado frecuente de manos, evitar toser, ¿sí? O usar el pliegue del codo para cubrirnos cuando tosemos. Recordemos que las infecciones respiratorias se transmiten de persona a persona. Tercero, la vacunación es importante. Si tengo síntomas respiratorios, debo aislarme, porque si yo ya estoy enfermo, puedo enfermar a los demás. El aislamiento en estas temporadas frías, nosotros cerramos las ventanas, nuestro domicilio no está ventilado y eso favorece al crecimiento, a la propagación fácil de los virus. Recordemos siempre ventilar nuestro domicilio
evitar estar acudir a lugares muy concurridos, que también facilita la transmisión de los virus. Muy bien, y si está pues con algún tipo de afectación, la mascarilla, volver al tema de la mascarilla. El uso de la mascarilla, no automedicarse también y acudir a su médico de confianza. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros invitados en este programa. Y esto ha sido todo por hoy en Perspectiva 7. Agradecemos también, por supuesto, su compañía. Esperamos que la información compartida sea de utilidad para comprender mejor los retos que enfrentamos este invierno en términos de salud. Recuerden que el autocuidado y la prevención, como dijo la doctora, son la clave fundamental para protegernos a nosotros mismos y a nuestras familias. Nos despedimos. Felicidades.